Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tus sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Hola a todos y todas. Esta semana, en Solidarizando, que es gerundio, os traemos a la organización Mundu Bat, que bajo el lema Acompañamos procesos, lucha por un mundo en el que todas las personas tengan los mismos derechos. Trabajan en el ámbito de derechos humanos, género y feminismos, soberanía alimentaria y acción social. ¿Y quién mejor que su presidente, Eneko Garrikabeitia, para explicárnoslo? Soy Eneko Garrikabeitia, actualmente soy el presidente de la Fundación Mundu Bat por un lado, y en el día a día, en lo laboral, me desempeño como coordinador de acción social de la Fundación Mundu Bat. La Fundación Mundu Bat nació con el nombre de Paz y Tercer Mundo y Lugar Mundu Bat Tabakea en el año 88. Eran los años en los que, por un lado, había en marcha una solidaridad internacionalista de apoyo a los países de Centroamérica, en este caso de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, todos los procesos de población organizada en lucha frente a las adversidades, ¿no?, que estaban encontrando en cada uno de estos contextos, por un lado, y que esas adversidades había una lectura clara que tenían que ver en parte con la injerencia de Estados Unidos. Y justamente en ese mismo momento en Europa y en el Estado español en concreto eran los años en los que se estaba determinando la entrada a la OTAN o no. La OTAN como instrumento de Estados Unidos se veía también entonces que podía ser una atadura hacia la libertad de los diversos pueblos, tanto de Europa y en este caso de Centroamérica. Entonces ahí se originó, por un lado, una solidaridad internacionalista de gentes que creían que otro mundo es posible y que en ese sentido había que ser consecuente, y se empezaron a organizar diferentes grupos, por un lado, que tenían que ver con el movimiento sindical, pero además de todo lo que es el sector sindicalista, había también en aquel momento especialmente un sector de población muy cercano a la teología de la liberación, de procesos liberadores desde diversos puntos de vista que también tenían sus lazos, en este caso el pueblo vasco muy claramente con Centroamérica y con otros pueblos. Entonces, sector sindical más sector cercano a la teología de la liberación, más grupos de mujeres organizados, empezaron a conformar comisiones de gente voluntaria que empezaron a viajar a Centroamérica de forma voluntaria. Empezaron a acompañar en términos de salud a toda la población que se estaba movilizando frente a las injusticias. Fue un apoyo muy grande, muy voluntario, gente que dedicaba recursos, dinero, tiempo, sacrificaba, entre comillas, familia, etc. Posteriormente, cuando ya comienzan los procesos de paz en Centroamérica y se comienza a ver posibilidades de recursos, las organizaciones de Centroamérica, conformadas por movimientos que habían estado peleando en la calle, en el monte, se empiezan a constituir legalmente y ven posibilidades de canalizar fondos para transitar en las estrategias de cada uno de los movimientos sociales en aquel momento en Centroamérica. Y se nos pide especialmente a Paz y Tercer Mundo en aquel momento y Lugar Mundu Bat Tabakea que nos conformamos como asociación, y de aquellos comités de gente voluntaria de aquellos años ya se constituyó una asociación Paz y Tercer Mundo y Lugar Mundu Bat Tabakea, que bebe de estos sectores de población que te comento, sindicalistas, teología de la liberación. Sí, ¿no? Esa unión dio lugar a Mundu Bat. Eso es, actualmente. Eso es.
Y ahora hoy, 2023, estaba pensando en qué año estamos, ¿cómo habéis crecido, me imagino? Entonces ahora, en concreto, ¿a qué os dedicáis? ¿Dónde tenéis parte activa? Sí, 2023, efectivamente, de asociación, de hecho pasamos a ser fundación, de tener un trabajo enfocado en países, hemos enfocado el trabajo en líneas estratégicas, 4 líneas estratégicas, 3 de gran tradición en nuestro trabajo y una más reciente. Las 3 de gran tradición en nuestro trabajo son derechos humanos, soberanía alimentaria, género y feminismos. Desde hace 4 años se nos ha abierto la posibilidad, y así lo hemos hecho a demanda de los movimientos sociales y del contexto vasco, de conformar un departamento de acción social que básicamente trabaja con población migrante, por un lado, y población, personas, organizaciones que ven amenazada su existencia por el trabajo que hacen activista en defensa de los derechos humanos, en defensa de sus territorios, de sus recursos. Entonces se nos ha abierto ese otro departamento de acción social que además cuenta con un recurso aquí en Gallarta para la gente que está amenazada. Todo esto lo hacemos no de forma directa, nunca hemos trabajado en Mundubat directamente, sino que nuestro lema es que acompañamos procesos, estrategias de gente organizada en cada uno de estos países y que desafortunadamente están en unas condiciones en las que requieren recursos para llevar adelante sus propósitos. Mundubat es como un poco, ¿no?, el vehículo, el apoyo que está durante esos procesos, pero son las personas las que lo realizan, no vosotros por ellas. Efectivamente, son las personas organizadas las que lo realizan. Y en estas líneas de trabajo, soberanía alimentaria, derechos humanos, género y feminismos, y últimamente más acción social, como comento. También hay que destacar que no solamente se trabaja allí en cada uno de los territorios donde tenemos presencia, que son Centroamérica, que es Colombia, que es Bolivia, que es Cuba, que es Palestina, que son territorios del pueblo saharaui, que últimamente también lo son Mali y Senegal. Todo ese trabajo, además de estos territorios, de estos países, lo desarrollamos aquí, en el norte global, porque digamos que las consecuencias que llegan de este sistema capitalista a esos territorios son muy graves, pero son muy graves por nosotros y nosotras desde el norte global, porque realmente nos estamos aprovechando de los recursos de países del sur, nos estamos aprovechando todavía hoy en día con nuevas formas de colonialismo, nos estamos aprovechando de nuestra posición privilegiada, de gente blanca, independientemente que no aceptemos algunas de las políticas de nuestros gobiernos del norte global, pero al fin y al cabo todos y todas somos cómplices de este desorden mundial, ¿no?, por así decirlo. Aprovecho que nos estás contando, en este caso, Neko, y que has nombrado la palabra, así decirlo, el norte global. ¿Cómo traducirías tú esto para que la gente entre en contexto y nos entienda? Sí, el norte global y el sur global, digamos, respondemos a un único mundo en el que las desigualdades, tanto en el sur como en el norte, son muy exacerbadas, cada día más. No podemos, de alguna forma nosotros somos parte del problema y también parte de la solución. En este mundo tan globalizado, las políticas a las que hacemos frente en este norte global afectan a ese sur global, y de hecho este norte global también es afectado por el sur global por esas consecuencias de nuestro sistema, ¿no? Un sistema muy depredador, un sistema capitalista que va a maximizar los beneficios y en el que nosotros y nosotras con nuestras empresas, con las políticas del norte, lo que hacemos es explotar recursos, explotar gentes del sur, que en definitiva lo estamos viendo durante estos últimos años, aunque lleva décadas. Por ejemplo, entre otras cuestiones, la inmigración de forma exponencial ha crecido. Y ha crecido porque realmente la gente tiene que salir de sus territorios. No es que quiera salir de sus territorios, sino que se ve obligada. Entonces, cuando hablamos del norte global, es que lo que intentamos decir, pienso yo, es que todos respondemos a un mismo problema global, a unas mismas consecuencias globales. Lo que hagamos aquí tiene consecuencias en el sur. Y entonces eso no nos hace distintos de los problemas ni ajenos de los problemas del sur, sino que somos parte de la solución
de los mismos. Pues desde mi punto de vista es más extraterritorial. Por ejemplo, yo podría decir que el norte global es la gente que vive en la 90 y tantos de Bogotá y que tiene un montón de recursos, ¿sí? Y que va de la mano con muchas de nuestras gentes que viven aquí. Comparten su ideología, comparten la política que hace que haya un sur global. Y el sur global, ¿quiénes serían? Gente que aquí, en la misma Euskal Herria, no llegan a fin de mes por carecer de recursos, o gente que tiene que salir de su territorio, de Chocó, por decir algo, porque les están explotando los recursos. Es decir, hay un compartir entre los que más tienen y hay un compartir entre los que a los que despojamos de recursos. Tenemos la gran suerte de que ha coincidido nuestra entrevista con la visita de las compañeras de Fensuagro, que vienen desde Colombia y están unos días aquí en España, acompañadas de Mundubat. Os dejo con Angélica, que os va a explicar el trabajo que hacen allí. Bueno, en Colombia venimos desarrollando un trabajo en lo que son las 3 líneas de trabajo de Mundubat. En derechos humanos acompañamos organizaciones de los pueblos indígenas en Vera. También hacemos acompañamiento a organizaciones afrodescendientes negras y palenqueras en diferentes departamentos, pero nuestro trabajo geográficamente, por nuestra historia, se ha centrado en el Pacífico colombiano, que sabemos que es una de las zonas que ha sufrido todas las formas de discriminación y de exclusión, desde la discriminación racista hasta la explotación de los recursos naturales, y con fuertes episodios de violaciones de derechos humanos. También hacemos un trabajo de acompañamiento a mujeres indígenas que hacen parte de organizaciones regionales allí en Colombia. Acompañamos a organizaciones como la Organización Indígena de Antioquia, allí estamos con la Consejería de Mujer y Género. Acompañamos al pueblo Nasa en el norte del Cauca, a través del acompañamiento al tejido de mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, eso en la línea de género. Y en derechos humanos, pues acompañamos a organizaciones defensoras de derechos humanos, como lo son el Equipo Jurídico de Pueblos, que hace un trabajo con prisioneros políticos. También acompañamos a la Corporación Jurídica Libertad, una de las organizaciones de más de 20 años, que hace un trabajo no solamente jurídico por la defensa de los derechos humanos de comunidades campesinas, urbanas, afroindígenas también. Y bueno, en el marco de soberanía alimentaria venimos haciendo un trabajo con Fensuagro de cara a todo el tema de el fortalecimiento de capacidades de mujeres dirigentes de Fensuagro, pero también hemos comenzado a crear, a consolidar un trabajo muy fuerte para el tema de juventudes campesinas orientado a, bueno, juventudes de infancia campesina, orientada pues a buscar como la creación de mejores condiciones de permanencia en el territorio. Hola a todos y todas, mi nombre es Fabián Pachón, hago parte de la coordinación político-pedagógica del Día de la María Cano. En Colombia es una propuesta de la CLOC Vía Campesina que hemos venido trabajando de manera conjunta con Mundubat en lo que concierne a poder formar campesinos y campesinas desde otra lógica, desde la necesidad que nosotros y nosotras tenemos en generar condiciones para una educación desde el campo y para el campo. Allí pues está nuestra organización, que es Fensuagro, que es la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. Estamos construyendo esa universidad campesina que mencionamos, el Día de la María Cano, que es una de 12 propuestas de educación para jóvenes campesinos en toda Latinoamérica, y es allí donde Mundubat ha cumplido también en alianza con Vía Campesina un papel bien importante para nosotros y nosotras poder desarrollar en los distintos territorios en Latinoamérica varias propuestas de formación. En el caso específico en Colombia, en medio de un contexto de varias luchas que han dado los campesinos y campesinas en nuestras organizaciones,
por alcanzar la paz en medio de un contexto de una firma de un acuerdo de paz. Nace el IALA María Cano como una propuesta para fortalecer las organizaciones campesinas. Allí hemos venido haciendo propuestas muy diferentes a lo que se entiende en temas educativos, una educación con pertinencia territorial, de diferentes maneras. Hemos venido haciendo actividades que conciernen al fortalecimiento de la agroecología, con el hecho de poder tener distintas propuestas de producción agroecológica que sirvan de escenario para la formación de niños, jóvenes, adultos en materia de agroecología. Valoramos desde nuestro saber todo lo que hemos venido construyendo en materia de soberanía alimentaria, y desde allí hemos identificado la necesidad de generar métodos de enseñanza y aprendizaje en lo que concierne a la metodología de campesino a campesino, y todo esto nos ha permitido tejer y fortalecer nuestras organizaciones campesinas, y pues eso nos ha llevado también a incidir en Colombia para poder construir políticas públicas a favor del campesinado, que se reconozca al campesino como sujeto social de derecho, que se impulsen los procesos de reforma agraria. Nos está obligando a pensar en grandes desafíos como organizar los temas productivos en agroecología en las tierras que se están entregando actualmente en materia de reforma agraria. Y bueno, siguen más y más desafíos que tenemos como campesinos y campesinas y que hemos logrado construir a partir de del trabajo conjunto que hacemos como Mundubat. Les habéis dado igual, por así decirlo, como el lugar que se merecían, ¿no? Porque igual es como que un campesino se daba por hecho que siempre estaba ahí, pero no se ponía en valor su trabajo realmente. Poner al campo a las personas que trabajan en el campo en el centro y que ellas sean las que os trasladen igual sus necesidades o también su sabiduría, y con eso estáis creando esta universidad para hacer como a la inversa, ¿no? En lugar de ir con el conocimiento y decirles cómo hacerlo, que igual sea al revés, ¿no? Que la gente que tiene esa práctica, esos años que se han traspasado de generación en generación en el campo, y luego con toda la inteligencia de esa universidad ponerlo al servicio de lo que decías, ¿no? El tema de la agroecología, de los cultivos. Sí, nosotros y nosotras hemos venido construyendo en la organización la idea de decolonizar el saber, porque resulta que está demostrado que pues, las universidades convencionales y los métodos de formación convencional no están logrando atender las necesidades más puntuales que tiene la humanidad. Y como Vía Campesina hemos a partir de estudios que se han hecho conjuntos y de varias investigaciones que se ha hecho desde la organización campesina, hemos podido encontrar desde nuestras luchas que nosotros los campesinos y campesinas somos quienes enfriamos el planeta y somos quienes alimentamos a un mundo con poca tierra. Total. En el caso de Colombia, pues es el 76% de los alimentos que requiere el país los producen los campesinos y campesinas en Colombia. Entonces, ¿quién tiene el saber para poder sacar adelante una soberanía alimentaria, unos procesos de reforma agraria? Es el campesino y campesina. Y pues gracias a todas estas luchas que hemos venido haciendo conjuntamente, hoy día con el nuevo panorama político que tenemos en Colombia, que lo hemos construido nosotros y nosotras por una historia bien larga de una crisis estructural y una violencia estructural bien fuerte, pues hoy día podemos decir de que ya estamos a poquitos pasos de que nuestro plan de desarrollo para los próximos años incorporen al campesino como sujeto y a la campesina como sujetos políticos importantes. Importante. Y dentro de todo este proceso, ¿cuáles serían las mayores dificultades que os habéis podido encontrar? En las mayores dificultades pues tienen que ver
al tema de cómo dejar esa estructura neoliberal que tanto nos ha reprimido en los territorios, ese aparataje que ha tenido esas estructuras de gobierno anteriores, para poder cambiarlas y convertirlas en función del proceso que necesitamos nuevo en Colombia, basado en construcción, pues sí, de un país como hemos venido construyendo allá, potencia de la vida, ¿no? Para ser potencia de la vida hay que consolidar los procesos de la propuesta de paz total, que es un gran desafío, porque por lo general los principales grupos armados que han reprimido al campesinado tienen mucha relación con el tema del agronegocio. Entonces hay que resolver el problema de la cuestión agraria para poder alcanzar esa paz total. Mi nombre es Daniela Vega, soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de FENSUAGRO. Soy la responsable de la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte. Y bueno, en Colombia es fundamental la reforma agraria y avanzar hacia ella, porque bueno, como se estudió muy bien en el marco del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, pues la reforma agraria hace parte de los elementos fundamentales que dieron origen al conflicto social, económico y político del país. Entonces, para poder avanzar hacia ello necesitamos la reforma agraria y poder conseguir la paz. En ese sentido, pues con este nuevo gobierno y bueno, sumando un poco a lo que decía Fabián, también la falta de voluntad política y la implementación de este acuerdo de paz, pues le ha negado la posibilidad a Colombia de avanzar en su desarrollo agropecuario. Adicional a ello, pues todo el tema del avance de un modelo de desarrollo agropecuario en el país que es totalmente arcaico y que solo beneficia a unos pocos, pues dificulta aún más. Entonces, bueno, esperamos que con este nuevo cambio de gobierno y con las medidas que se están dando, podamos avanzar hacia allí y hacia la construcción de la soberanía alimentaria. Ayer, bueno, nosotros estamos en una gira de 15 días y ayer tocábamos un poco, ¿no?, el tema de la crisis alimentaria por lo que pasaba Colombia, el tema de la crisis frente al tema de tenencia de tierra, donde solo el 1% tiene el 99% de la tierra y tiene en total acaparamiento las tierras, lo que genera improductividad, lo que genera desnutrición en la población, lo que genera falta de condiciones para que los campesinos, indígenas y negros que habitamos el campo podamos producir. Pues hacia allí tenemos que avanzar. El tema de la distribución democrática de la tierra, el tema de garantizar la producción sana y limpia, el tema de garantizar la alimentación para la población, son ejes fundamentales de lo que significa el Plan Nacional de Desarrollo y que bueno, hoy se tienen en cuenta a raíz también del encuentro que hicimos el año pasado, que fue la Convención Nacional Campesina, que abrió la posibilidad que hoy el Plan Nacional de Desarrollo tenga un capítulo especial campesino que vaya en vías y en lógicas de avanzar en ese sentido. Campesino en el Plan Nacional de Desarrollo nos pone en el centro de la política del país y eso es una ganancia grandísima. Por ejemplo, todo el que hace parte de ese Plan Nacional de Desarrollo, que es el reconocimiento político de los derechos del campesinado como sujetos de especial protección constitucional, ese es un avance en el mundo que pocos países en este momento lo están trabajando y que hace parte de las luchas de la CLOC y la vía campesina. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos de que podemos tener la posibilidad de que se nos reconozca nuestra universidad campesina, que es posible en un gobierno como este. Bueno, vamos a trabajar para que eso pase, por supuesto con todas las limitaciones y los debates que yo tenga. Y dos, el tema de hablar de soberanía alimentaria, de poner en el centro también la discusión sobre qué tipo de alimento vamos a consumir, de dónde viene, para quién se produce, cómo se produce. Eso es una cuestión en materia alimentaria, pero sobre todo de poner el tema de la alimentación no como un tema comercial, sino como derecho fundamental de la humanidad en el país. Son avances que en este momento son agigantados.
Desde el norte global, ¿qué podemos hacer para apoyar todo esto que estáis haciendo vosotras? Pues de cara a eso, al consumo, a tener en cuenta los productos, de dónde son, cuándo vamos a consumirlos, qué consumir, cómo consumir. O sea, qué derechos y qué deberes tenemos nosotros aquí, sobre todo deberes, yo creo. ¿Qué deberes tenemos aquí desde el norte global para apoyar todo este trabajo que estáis haciendo vosotras? Bueno, el que podríamos hacer, creo que todos estos escenarios de intercambio, de discusión que hemos hecho y de socializar y hablar sobre la soberanía alimentaria es fundamental. Y sobre todo de hacer ese intercambio con otras organizaciones, claro, que también vienen trabajando y que pareciera que estuviéramos como en islas, pero que no, que finalmente venimos avanzando en eso, y sobre todo que compartimos unas realidades comunes. Que hoy en Europa también se pasa hambre, también hay desnutrición, también hay problemas y cuestiones de salud, enfermedades y demás relacionadas con el tema de la alimentación, pero también, por ejemplo, con el tema de tenencia de la tierra, con el tema de comercialización, y que nos atraviesa por un modelo general a nivel mundial, y que tenemos que avanzar hacia ello. Ahora, hay múltiples tareas también en las que nos podemos articular y en las que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con denuncias de violación de derechos humanos contra organizaciones campesinas, indígenas y afros y negras, no solo de Colombia, sino a nivel mundial, es un elemento importante que tenemos que poner en la mesa. Entonces, creo que serían esos como dos elementos que yo pondría allí. Me quedé pensando en una de las cosas que señalabas cuando estábamos iniciando, y era el tema de cómo amplificar el mensaje a quien no está acá, a quien no es afín. Tenemos ese reto también y nos lo estamos haciendo constantemente de, oye, ¿cómo llevamos este mensaje? Y pensaba como en lo siguiente, y es como lo que nos convoca en lo global y en lo local, en lo pequeño, es la vida, es el cuidado de la vida. Nos convoca y nos junta la precariedad, que como lo decía Daniela, pues está tanto en Colombia, en Biotá, como acá en cualquier pueblo de aquí. Entonces es señalar que apoyar, expresar solidaridad con este tipo de procesos, como los que impulsa Mundubat desde su acompañamiento, es darse la posibilidad de juntarse para cuidar la vida. Es apoyar para que sea posible la juntanza por la vida, la diversidad, relaciones más humanas. Juntarse para tener la osadía de pensar lo impensado, que es poner en el centro la vida. Me parece que no voy a añadir nada más porque has cerrado estupendamente, Angélica, no me atrevo a decir nada después de esto, solamente pues daros las gracias y animaros a que sigáis con esta lucha, como bien decís todo el rato, a poner en el centro la vida de estos campesinos y campesinas y darles esta importancia que se merecen, y pues agradeceros desde ADECO que en esta visita express que habéis hecho nos hayáis dedicado un ratito, nos hayáis hablado un poco de ese trabajo que hacéis a pie de tierra, y nunca mejor dicho. Ahora me gustaría pues aterrizar un poco aquí en Vizcaya, en Bilbao. Si a alguien le resuena todo este tema que hemos estado tratando y quiere echar un cable, quiere colaborar con Mundubat, ¿cómo puede hacerlo? Sí, bueno, es muy buena pregunta para Mundubat porque justamente desde hace 3 años estamos intentando tener un programa más acorde a nuestras necesidades, donde el voluntariado, las personas voluntarias sientan que pueden aportar y se sientan bien, y nosotros podamos acompañar bien ese voluntariado. Cada una de estas líneas de trabajo que tenemos, ya sea en derechos humanos, ya sea en género feminismos, ya sea en soberanía alimentaria, efectivamente en muchos momentos recibimos demandas para que puedan prestar voluntariado en la organización. El voluntariado tiene diversas formas, multitud de edades se pueden juntar en el voluntariado. De hecho, tenemos gente que se ofrece voluntaria desde los 17 años, por así decirlo, hasta los 80. Hay personas jubiladas que actualmente colaboran en Mundubat de forma voluntaria en el Departamento de Finanzas, entre otras cosas, aunque a algunos nos parezca un trabajo muy rutinario, para otras personas
les parece un trabajo que les favorece en su día a día, como puede ser registrar facturas, ordenar facturas, por un lado, o apoyos puntuales en la administración, en temas de ordenar, clasificar, etcétera, etcétera. Eso es como un espectro de voluntariado que históricamente hemos mantenido y siempre está ahí de forma continua. Otro voluntariado muy histórico en Mundubat es el equipo sanitario de médicos, médicas, enfermeras de la sanidad pública vasca que todos los años hacen un viaje a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Es un equipo grande de más de 40 personas, tanto de Álava, de Guipúzcoa, de Vizcaya, que de forma periódica hacen un trabajo solidario en los campamentos de población refugiada saharaui en Argelia, que dedican tiempo y dinero para ir allí y nosotros les acompañamos en ese voluntariado haciendo las gestiones pertinentes ante la delegación del Frente Polisario, visados, etcétera, etcétera. Y últimamente hay un voluntariado muy contundente, más masivo, por así decir, que se nos acerca a Mundubat y que tiene que ver con todo lo que desplegamos en la realización de acción social y que se concreta en prácticas agroecológicas el segundo sábado de cada mes haciendo un ausolán, un trabajo colectivo en el espacio que tenemos en Gallarta que se llama Martín Etxea. Es un espacio de bonito encuentro, de bonita interculturalidad, de aprendizajes mutuos y recíprocos entre gente migrante que ha tenido que salir de sus territorios, gente que también ha tenido que salir de sus territorios no solo por temas socioeconómicos, sino por amenazas a su vida, de distintas culturas, de distintos pueblos, donde intentamos desde el Mundubat acoger de la mejor forma posible. Y en ese sentido, y un pilar fundamental para Acción Social y para Martín Etxea, que es este espacio de Gallarta, aquí en Vizcaya, son las comisiones de trabajo que las integran sobre todo personas voluntarias. Actualmente tenemos 4 comisiones donde se integra gente voluntaria. Una de ellas es la Comisión de Mantenimiento y Soberanía Alimentaria. En esta comisión, que es la que apoya la infraestructura todavía precaria de Gallarta, también hacen parte gentes que trabajan el tema de agroecología. Tenemos algún compañero que es incluso del sindicato ENE y que nos apoya en la planificación de la producción de hortalizas, verduras, frutas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego hay otra comisión que es la de comunicación, sensibilización y feminismo, donde hacen parte también personas de forma voluntaria para ver qué tipo de incidencia hay que desplegar para denunciar la situación de la población migrante que tiene que salir de sus países y llegar aquí, o también ir a instituciones acompañando a estas personas, al Parlamento Vasco, a las Juntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa, etcétera, para que hagan una incidencia y estén acompañadas por población, por ciudadanía de aquí, que no está profesionalizada como nosotros, pero que al final queremos llegar y hacer un trabajo en común. Luego hay otra comisión, que es la comisión de acogida, la comisión de Harrera, que es la que en el primer momento de acogida de esta población migrante o defensora de derechos humanos o amenazada que llega aquí a nuestro territorio, pues hay que brindarle desde condiciones materiales hasta un acompañamiento al empadronamiento, a Osakidetza, hacer papeles también para la denuncia de su situación y pedir asilo, la protección internacional, o acompañarle al banco a abrir una cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, vemos que tenéis espacio desde lo más técnico hasta lo más rutinario como eso. Efectivamente. Acabas de llegar aquí a Bilbao, no sabes dónde está el ambulatorio y mira, yo tengo la tarde libre y te acompaño a hacer el papeleo. Efectivamente. Por supuesto, las personas voluntarias están respaldadas por un seguro. En cualquier momento puede ocurrir un accidente, esto también hay que decirlo también, pero digamos, en ese sentido somos responsables como organización y las personas voluntarias están cubiertas por un seguro para que en caso de suceder algo, pues tuvieran la cobertura sanitaria, legal y económica pues, garantizada. Pues como siempre nos gusta, para terminar nuestros programas, en esta sección que le estamos llamando Soñando Solidaridad, vamos a hacer estas 2 preguntas que hacemos, que sería en este caso, ¿tú qué le pides a la sociedad, a las instituciones para comprometernos para este cambio que estamos llevando a cabo? Y también, ¿qué crees que mejora en este mundo por estar en Mundubat? Bueno, yo pienso...
Últimamente, en estos últimos años, ha sido quizás un poco devaluado el término internacionalismo. ¿Y qué es el internacionalismo? Pues es una lucha solidaria entre pueblos. Yo apelaría a que nuestra sociedad cada día tenga más conciencia de los problemas a nivel mundial y la responsabilidad que tenemos en ese sentido. Y cómo esa conciencia nos puede llevar a ese internacionalismo, a ese acompañar codo a codo las diversas necesidades de transformación de los diversos pueblos, tanto en el norte global como en el sur global. En ese sentido, Mundubat es una pequeñísima gota en este océano de solidaridades, pero creo que intentamos aportar intercambiando experiencias, juntando perspectivas, aunando voluntades de cambio. Es por eso mismo, entre otras cosas, que estas compañeras y este compañero están en el día de hoy aquí, entre nosotros y nosotras en Mundubat. Es decir, cómo desde nuestra humildad y desde nuestros escasos recursos podemos constituirnos como un puente de esas luchas, de esas solidaridades. Cómo vamos aunando más esfuerzos en ese sentido, juntando más voluntades. No importa que seamos poco, pero sí importa la profundidad con la que lo hagamos. No importa que la mayoría de la gente no esté en estas corrientes ni en estos activismos, pero sí hay que mantenerse. Entonces sí apelaría a eso. Somos una organización que tenemos afán por desaparecer, porque efectivamente nadie quisiera que tuviéramos que existir como organización, porque nos llaman unos movimientos, unas gentes organizadas para luchar contra un orden desfavorable, pero bueno, tenemos vocación también de continuar en el tiempo acompañando los procesos. Pues muchísimas gracias por este ratito, Eneko, gracias por explicarnos y pues nada, un saludo y muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es Gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.